Alejandro Vargas llegó a Madrid un martes por la mañana, cualquiera. Venía de un vuelo directo desde Nueva York, con un traje gris oscuro impecable que parecía recién salido de la tienda, un reloj que costaba más que un piso entero en cualquier barrio obrero de la capital y una maleta tan ligera que parecía que no llevaba nada, pero su conciencia pesaba toneladas. A su lado, Laura, su esposa desde hacía 15 años, miraba por la ventanilla del taxi con los labios tan apretados que formaban una línea fina y dura. A ella nunca le había gustado volver a España. Decía que aquí todo era más lento, más polvoriento, menos eficiente que en Nueva York, pero Alejandro necesitaba estar aquí para cerrar ese gran contrato de construcción que llevaba meses cocinándose con su socio de toda la vida. Y Laura no era de las que se quedaban solas al otro lado del Atlántico. Se instalaron en una casa alquilada en las afueras de Madrid, amplia, con aire acondicionado que zumbaba fuerte todo el día, suelos de baldosa fría y un jardín pequeño que daba directamente a la sierra lejana. Alejandro la eligió porque era funcional, porque tenía control sobre cada rincón, no porque fuera bonita. Él nunca buscaba belleza en las cosas, buscaba control. Lo primero que hizo al llegar fue contratar a alguien para la limpieza y la cocina diaria. Su socio le pasó un contacto por teléfono. Se llama Isabel, le dijo. Es callada, cumplidora y no da problemas. Justo lo que necesitas, Alejandro. Isabel llegó al día siguiente exactamente a las 7 de la mañana. Tocó la puerta con los nudillos, nunca con el timbre. Traía el pelo recogido en un moño sencillo, un delantal limpio y los ojos siempre bajos, como si no quisiera ocupar demasiado espacio en el mundo. Alejandro le abrió, le dio las instrucciones rápidas, sin mirarla apenas a la cara, y volvió enseguida a su ordenador portátil. No le preguntó de dónde venía, ni si tenía familia, ni cómo estaba el día. Para él, Isabel era solo una función más de la casa, como el aire acondicionado que zumbaba o la cafetera que hacía el café por la mañana. Laura fue mucho peor desde el primer día. Le hablaba con ese tono frío que no es grito, pero que corta igual que un cuchillo afilado. Isabel, los vasos van en el armario de la derecha. Isabel, esta camisa tiene una arruga que no me gusta. Isabel, si no puedes con todo esto, dímelo de una vez y buscamos a otra. Isabel nunca contestaba, solo asentía con la cabeza y seguía trabajando en silencio, con esa dignidad tranquila que algunas personas tienen aunque el mundo las trate mal. Hubo un momento al tercer día que a Alejandro se le pasó completamente desapercibido, pero el destino, ese que nunca olvida nada, lo guardó como un secreto que tarde o temprano iba a explotar. Isabel estaba limpiando el salón cuando una foto enmarcada se resbaló de la estantería y casi cae al suelo. La atrapó en el aire con reflejos rápidos. La sostuvo unos segundos entre las manos, mirándola con atención. Era una foto antigua, muy antigua. Un muchacho de 18 años con mochila al hombro, sonriendo delante de una casa humilde de adobe en un pueblo polvoriento. Alejandro se acercó rápido y se la quitó de las manos con un gesto seco y cortante. No toques lo que no es tuyo. Isabel bajó la mirada al instante y volvió a su trapo sin decir ni una sola palabra. Esa misma foto, esa foto tan inocente, iba a reaparecer más tarde en un lugar que Alejandro jamás habría podido imaginar, ni en sus peores pesadillas. La primera semana transcurrió sin sorpresas grandes. Isabel llegaba temprano, limpiaba cada rincón, cocinaba, servía la comida y se iba antes de que oscureciera. Alejandro apenas la veía. Estaba metido de lleno en planos, contratos, llamadas interminables con su socio y reuniones que no acababan nunca. Laura se quejaba todas las noches del calor que subía desde la sierra, de la comida que no le gustaba, del polvo que se colaba por las ventanas aunque estuvieran cerradas. No entiendo cómo la gente puede vivir aquí de verdad, decía cada noche con esa voz cansada, como si esperara que alguien viniera a rescatarla de inmediato. Pero al principio de la segunda semana, Alejandro empezó a notar algo extraño. Fue casi por casualidad.
Estaba en la cocina buscando un simple vaso de agua fría cuando vio a Isabel delante de la encimera, envolviendo con mucho cuidado las sobras del almuerzo en papel de aluminio. No era su propia comida. Era medio guiso de pollo que había sobrado, un poco de arroz, 3 o 4 tortillas que nadie había tocado. Las metió en una bolsa de plástico con un cuidado casi tierno, como si estuviera empaquetando algo muy valioso y frágil. Después guardó la bolsa en su mochila vieja, se quitó el delantal lentamente y caminó hacia la puerta sin hacer ruido. Alejandro no dijo nada en ese momento, pero se quedó ahí parado, pensando, con una sensación rara en el pecho que no sabía explicar. Al día siguiente, pasó exactamente lo mismo. Y al siguiente también, siempre a la misma hora, siempre con la misma bolsa de plástico, siempre con esa prisa discreta pero urgente de alguien que tiene a otra persona esperándola en algún lugar lejano. Fue Laura quien lo soltó primero, con los brazos cruzados y esa mirada que no admitía discusión. Esa mujer se está llevando nuestra comida, Alejandro. Nos está robando en nuestra propia casa, delante de nuestras narices. Despídela ya. Alejandro lo pensó solo un segundo. Cualquier otro jefe lo habría hecho sin dudar. Pero él no era cualquier jefe. Él necesitaba saber la verdad completa, no por compasión ni por empatía, sino por puro control. Si alguien le estaba robando, quería saber exactamente cuánto, cómo y hasta dónde llegaba ese robo para poder pararlo. Así había construido toda su empresa, controlando cada detalle, cada tornillo, cada factura. Todavía no, le contestó a Laura con voz calmada. Primero quiero saber exactamente qué está haciendo con esa comida. Laura lo miró con fastidio evidente. ¿Para qué perder el tiempo? Es solo una empleada. Se lleva la comida. Se acabó el tema. Porque a mí nadie me ve la cara de tonta, respondió Alejandro. Y si se la está llevando, quiero saber exactamente a dónde va y para qué. Desde ese día, Alejandro empezó a observar a Isabel con mucha más atención. No como se mira a una persona, sino como se vigila una pieza que no encaja en el puzzle. Notó que siempre salía exactamente a las 4:15. Notó que siempre cargaba la misma bolsa de plástico, a veces con un tupper viejo y gastado, a veces solo con tortillas envueltas en un paño limpio. Notó que al cruzar la puerta de la casa caminaba más rápido que cuando llegaba, como si algo invisible la jalara con fuerza hacia adelante. Y una tarde, cuando Isabel salió con su bolsa y cruzó la calle sin mirar atrás ni una sola vez, Alejandro cogió las llaves de su todoterreno negro sin pensarlo 2 veces. No iba a preguntarle nada, no iba a confrontarla, iba a seguirla, porque Alejandro Vargas no preguntaba. Alejandro Vargas averiguaba por sí mismo. La siguió manteniendo distancia, 2 calles atrás, sin acelerar demasiado, sin acercarse lo suficiente como para que ella sospechara. Isabel caminó hasta la avenida principal y se detuvo en una parada de autobús. Alejandro aparcó al otro lado de la calle con el motor todavía encendido y esperó. El autobús llegó pocos minutos después, uno de esos autobuses viejos, con el número pintado a mano y las ventanillas abiertas porque el aire acondicionado había dejado de funcionar hacía mucho tiempo. Isabel subió sin voltear la cabeza. Alejandro esperó a que el autobús arrancara y lo siguió a distancia prudente. Atravesaron Madrid de este a oeste, pasando por barrios que él ni siquiera conocía bien. Calles cada vez más estrechas, más polvorientas, con menos aceras y más perros callejeros sueltos que ladraban al paso del autobús. El autobús iba dejando gente en cada esquina. Isabel no se bajó hasta que el asfalto terminó por completo y empezó un camino de tierra que se perdía entre cerros secos y pelados. Isabel bajó del autobús. Alejandro la vio desde lejos, a unos 100 metros. Ella no miró hacia atrás ni una sola vez. Empezó a caminar por el camino de tierra. Alejandro dudó un momento dentro del coche, pero algo más profundo que la simple curiosidad lo empujó a bajar. Aparcó el todoterreno y continuó a pie. El sol le pegó en la cara como una bofetada caliente. Se aflojó el nudo de la corbata y empezó a caminar por el mismo camino de tierra que Isabel había tomado. La veía a lo lejos, una figura pequeña con su bolsa de plástico, avanzando sin prisa pero sin pausa, como alguien que ha hecho ese mismo camino todos los días de su vida,
y ya no necesita pensar para llegar. Después de casi 20 minutos, apareció un pequeño caserío. No era un pueblo de verdad, solo un puñado de casas desperdigadas en la meseta, como si alguien las hubiera tirado desde el cielo sin fijarse dónde caían. Paredes de adobe viejo, techos de uralita oxidada, ni una tienda, ni una iglesia, ni nada que indicara que allí vivía gente de verdad. Pero Isabel siguió caminando recto, sin dudar ni un segundo. Alejandro se escondió detrás de un muro, a medio derrumbar. Desde allí, vio cómo ella se acercaba a la última casa del caserío, una casa humilde de barro, con la puerta de madera entreabierta, un techo remendado con pedazos de cartón y un suelo de tierra que se confundía con el terreno de afuera. Isabel se detuvo frente a la puerta, sacó la bolsa de plástico de su mochila, y entonces Alejandro escuchó algo que le heló la sangre. Una voz vieja, ronca, quebrada por muchos años de sol y trabajo duro, que venía de dentro de la casa, y después otra voz más suave, más lejana, como si hablara desde un lugar que ya no pertenecía del todo a este mundo. El corazón le empezó a latir con fuerza en la garganta. No sabía exactamente por qué. No entendía esa sensación de que estaba a punto de abrir una puerta que nunca debería haber abierto, pero no se fue. Se asomó con mucho cuidado. Lo primero que vio fueron 2 cajones viejos de madera, de esos que se usan para transportar fruta en los mercados, puestos delante de la casa como si fueran sillas improvisadas. Sobre cada cajón había una persona anciana, un hombre muy viejo, con la espalda completamente encorvada y las manos grandes apoyadas en las rodillas. Tenía la piel curtida del color exacto de la tierra que lo rodeaba, una camisa de tela gastada que se transparentaba en los codos. Su ojo izquierdo estaba nublado, casi blanco, pero el derecho miraba al frente con una fijeza que no era paz, era pura resistencia, como alguien que había decidido no morirse todavía sin saber muy bien para qué. A su lado, en el otro cajón, una mujer más pequeña y frágil, con un chal gris cubriéndole los hombros a pesar del calor que hacía. Tenía las manos quietas en el regazo, como pájaros que ya no podían volar, y los ojos perdidos en algún punto lejano del horizonte, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. De vez en cuando movía los labios, murmurando algo bajito, tal vez una canción vieja, tal vez un nombre que solo ella recordaba. Isabel se puso frente a ellos, de espaldas a Alejandro, sin saber que él estaba allí, a menos de 15 metros, pegado a ese muro con el corazón desbocado. «Ya llegué, don Manuel», dijo con una voz que Alejandro nunca le había escuchado antes. Una voz suave, tierna, llena de cariño verdadero. «¿Cómo amaneció hoy, doña Luisa?». La anciana levantó los ojos lentamente y sonrió, una sonrisa lenta, dulce, como la de un niño que reconoce algo familiar sin saber exactamente qué es. El viejo no contestó con palabras, solo asintió una vez, apenas, como si hasta ese gesto le costara un esfuerzo enorme. Isabel abrió la bolsa con cuidado, sacó el tupper con el guiso, las tortillas envueltas en el paño, un pedazo de pan dulce que Alejandro ni siquiera sabía de dónde había salido. Sirvió primero al viejo, le puso el plato en las manos con una delicadeza infinita, como quien entrega algo sagrado a alguien que ya casi no espera nada de la vida. El viejo miró el plato un momento, no dijo gracias, pero empezó a comer despacio, con la dignidad tranquila de quien come poco pero nunca acepta lástima. Después Isabel se acercó a la anciana, le quitó el chal con suavidad, le limpió el rostro con un trapo húmedo que traía en la mochila, le acomodó el pelo blanco detrás de las orejas con ternura. La anciana se dejó hacer, mansa y confiada, como si ese pequeño ritual fuera lo único que todavía le daba forma a sus días. Isabel le partió una tortilla en trocitos pequeños y se la fue dando en la boca con paciencia infinita, una paciencia que no se aprende en ningún sitio, o se nace con ella o simplemente no se tiene. Alejandro observaba todo desde detrás del muro y algo extraño le pasó por dentro, algo que no podía explicar con la lógica fría que siempre había gobernado cada decisión de su vida. Esas manos grandes del viejo,
Esas manos oscuras, con nudillos anchos y dedos gruesos, él las había visto antes, en algún lugar lejano de su memoria. Y la mujer, esa forma tan particular de ladear la cabeza cuando sonreía, ese murmullo constante y bajito. Alejandro sentía que si cerraba los ojos podría escuchar esa misma melodía en algún rincón olvidado de su pasado, pero cada vez que intentaba atrapar el recuerdo, se le escapaba como agua entre los dedos. Se fue de allí sin hacer el menor ruido. Caminó de regreso al todoterreno, con las piernas flojas, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Arrancó el motor y condujo de vuelta a la casa sin encender la radio, sin llamar a nadie, sin pensar en nada más que en esos dos rostros ancianos sentados en sus cajones delante de una casa de barro que se caía a pedazos. Esa noche, acostado junto a Laura, que dormía con la boca ligeramente abierta y el aire acondicionado a toda potencia, Alejandro no pudo cerrar los ojos ni un segundo. Cada vez que lo intentaba veía lo mismo: las manos grandes del viejo, la sonrisa lenta de la anciana y una sensación que se le clavaba en el pecho como un clavo oxidado y frío. Él conocía a esas dos personas. No sabía de dónde, no sabía exactamente por qué, pero las conocía en lo más profundo. Y algo dentro de él, algo que llevaba más de 20 años dormido, empezó a moverse despacio, muy despacio. Yo creo que si fuera yo quien estuviera en esa cama esa noche, habría sentido exactamente el mismo terror. Porque cuando la vida te pone delante de un espejo que no quieres mirar, duele más que cualquier golpe. Y aquí en Madrid, donde todo el mundo corre de un lado a otro persiguiendo éxito y dinero, a veces olvidamos que el pasado no desaparece solo porque nos mudamos a otra ciudad o a otro país. Alejandro no fue a la oficina al día siguiente. Le mintió a su socio diciéndole que tenía una reunión importante con un proveedor. Le mintió a Laura diciéndole que iba a revisar un terreno. No le dijo la verdad a nadie, porque ni él mismo sabía todavía qué estaba haciendo realmente. Manejó hasta el cruce, donde terminaba el asfalto. Aparcó el todoterreno en el mismo sitio de la tarde anterior y caminó por el camino de tierra con el sol apenas saliendo detrás de los cerros. El desierto de la meseta a esa hora temprana no quema todavía, solo susurra. Y lo que le susurraba a Alejandro esa mañana era algo que él no quería escuchar de ninguna manera. Llegó al caserío antes de las 7. No había nadie en las calles de tierra, ni un perro, ni un ruido, solo el viento arrastrando polvo entre las casas viejas. Isabel no llegaría hasta la tarde, así que Alejandro sabía que tenía tiempo. Quería ver sin ser visto. Quería entender qué era esa cosa que le había robado el sueño la noche anterior. Se acercó a la casa de barro por el costado. La ventana era solo un hueco en la pared con un vidrio roto que alguien había intentado tapar con un pedazo de cartón. Se asomó con cuidado. El viejo estaba dormido en un catre de hierro viejo, con un colchón tan delgado que se veían claramente las varillas debajo. Tenía una manta fina encima a pesar del calor, como si el frío que sentía viniera de muy dentro, no de fuera. Las manos grandes descansaban sobre el pecho. Respiraba lento, con un silbido suave que delataba todos los años que llevaba encima. La anciana estaba sentada en una silla de plástico rota junto al catre. No dormía. Tenía los ojos abiertos, fijos en un punto de la pared desconchada, y movía los labios despacio, cantando algo sin sonido. Tal vez una canción de cuna antigua, tal vez un rezo o una mezcla de las dos cosas. Alejandro los observó en silencio y otra vez sintió ese nudo fuerte en el estómago, esa sensación de que algo invisible lo jalaba hacia esa casa como un hilo atado a un lugar que él había intentado olvidar durante muchos años. Entonces pasó algo. El viejo se movió un poco en el catre, giró el cuerpo hacia un lado y al hacerlo, algo pequeño se deslizó de debajo de la almohada raída y cayó al suelo de tierra sin hacer ruido. Era una fotografía vieja, doblada por la mitad, con las orillas amarillentas y una mancha de humedad en una esquina. Alejandro se acercó más al vidrio roto y entrecerró los ojos para ver mejor. En la foto había un muchacho joven de 18 o 19 años, moreno, delgado, con el pelo revuelto y una sonrisa que todavía no conocía el peso real del mundo.
Llevaba una mochila al hombro y estaba parado frente a una casa de adobe sencilla, con un cerro pelado atrás y un cielo limpio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Alejandro dejó de respirar por completo. Conocía esa foto, conocía esa mochila, conocía esa sonrisa. La había visto 1000 veces porque la tenía él mismo en su salón de Madrid, enmarcada sobre la repisa. Era exactamente la misma foto que Isabel había levantado del suelo 3 días atrás y que él le había arrebatado de las manos. Era él, a los 18 años, el día que se fue de Pueblo Viejo para siempre. El aire se le trabó en el pecho como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Levantó la mirada de la foto al rostro del viejo dormido. Lo miró de verdad por primera vez. Las manos grandes, los nudillos anchos, la cicatriz pequeña en el mentón que siempre le habían dicho que se la hizo con un alambre de púas cuando era joven. Y lo reconoció. Don Manuel. Don Manuel Vargas. Su propio padre dio un paso atrás, tambaleándose. Miró a la anciana, esa mujer que cantaba sin sonido, que ladeaba la cabeza cuando sonreía, que murmuraba nombres que nadie más podía escuchar. Doña Luisa, su madre, los 2 ancianos, que su empleada cuidaba cada tarde con las sobras de su propia cocina, eran sus padres. Los padres que dejó en Pueblo Viejo hacía exactamente 23 años, los padres a los que prometió volver a buscar, los padres que dejó de llamar, dejó de mandar dinero, dejó de recordar, hasta que se convirtieron en solo una foto vieja sobre una repisa que nadie miraba ya. Y ahora estaban allí, en esa casa de barro, sin luz, sin agua corriente, sin nada, sentados en cajones viejos, comiendo las sobras que les traía una mujer a la que él le pagaba apenas el salario mínimo. Alejandro se recargó contra la pared exterior de la casa. Las piernas ya no le respondían. El sol ya le pegaba fuerte en la cara, pero él no lo sentía. No sentía nada, o lo sentía todo al mismo tiempo, como una ola que lo ahogaba. ¿Qué es peor?, se preguntó en silencio. Se quedó allí recargado contra la pared de barro de la casa de sus propios padres, en el silencio más ruidoso y pesado de toda su vida. Si tú ahora mismo te encontraras en esa misma situación, con el corazón latiéndote fuerte y la certeza de que has abandonado a las personas que más te dieron en la vida, ¿qué sentirías? Yo creo que muchos de nosotros sentiríamos exactamente el mismo terror que Alejandro, porque admitir que hemos fallado a nuestros padres es mirarnos al espejo y no reconocernos. Pueblo Viejo, 23 años atrás. La casa de los Vargas era de adobe sencillo con techo de vigas y un patio de tierra donde doña Luisa tendía la ropa blanca al sol y don Manuel guardaba sus herramientas viejas. No era grande, no era bonita, pero era suya. Y en ese patio pequeño Alejandro había aprendido a caminar, a contar los números, a mirar el cielo infinito y sobre todo a querer irse lejos de allí. Porque en Pueblo Viejo no había trabajo estable, no había hospital decente, no había futuro real, solo había sol inclemente, tierra seca y la certeza dura de que si te quedabas allí te ibas a morir igual que todos los demás, pobre, callado y completamente olvidado. Alejandro lo supo desde que tenía 15 años y don Manuel lo supo mucho antes que él, porque don Manuel ya había pagado el precio más alto por quedarse. Lo pagó con su primera hija. Ella nació 3 años antes que Alejandro, una niña chiquita de risa fácil que corría detrás de las gallinas en el patio y se dormía en los brazos de doña Luisa mientras le cantaban al oído. A los 3 años le dio una fiebre muy alta que no bajaba por nada. Doña Luisa le puso trapos húmedos en la frente durante horas. Don Manuel caminó hasta el pueblo más cercano buscando medicina. Pero en el pueblo no había doctor de verdad. El médico más cercano estaba en la capital y don Manuel no tenía dinero ni para el pasaje del autobús. La niña murió un martes por la noche, en silencio. Doña Luisa nunca volvió a ser la misma mujer de antes. Y don Manuel cargó esa muerte sobre sus hombros como una piedra pesada que nunca se quitó de encima. Cuando Alejandro cumplió 22 años y dijo que quería irse al norte a buscar una vida mejor, don Manuel no lo detuvo. No podía hacerlo.
Cada vez que miraba a su hijo, veía la sombra de aquella niña que perdió. «Vete», le dijo una mañana de espaldas, fingiendo que afilaba un machete viejo. Las manos le temblaban visiblemente. «Vete, y no mires para atrás. Aquí no hay nada para ti. Aquí murió tu hermana, porque yo no tenía ni para llevarla al médico. No quiero que tú vivas lo mismo que yo he vivido». Alejandro se fue ese mismo día, con la mochila al hombro y solo 22 años encima. En la puerta de la casa, le hizo una promesa a su madre. «Voy a volver por vosotros, les voy a dar la vida que se merecen de verdad». Doña Luisa lo abrazó tan fuerte que Alejandro sintió los huesos frágiles de su madre contra los suyos. Don Manuel se quedó de espaldas con el machete en la mano, mirando el cerro pelado. Pero cuando Alejandro ya iba caminando por el camino de tierra, Don Manuel se giró lentamente y lo miró alejarse hasta que su figura desapareció por completo en la distancia. Nadie vio esa mirada, pero sucedió. Los primeros meses en Nueva York fueron durísimos. Alejandro trabajó en lo que saliera: albañilería, pintura, cargando material en obras. Dormía en un cuarto compartido con 4 hombres que hablaban idiomas que él ni entendía, pero cada viernes, sin fallar nunca, iba a la tienda de la esquina y mandaba dinero a Pueblo Viejo. Cada domingo llamaba por teléfono. Don Manuel casi nunca contestaba. Decía que esos aparatos no eran para él, pero doña Luisa sí contestaba siempre, y cada domingo le contaba las mismas cosas: que las gallinas seguían poniendo huevos, que el techo ya no goteaba desde que mandó dinero para arreglarlo, que su padre estaba bien, aunque no lo dijera con palabras. Después llegó el primer contrato grande. Una empresa lo contrató primero como capataz, luego como supervisor. Alejandro se dio cuenta rápido de que podía hacerlo por su cuenta y abrió su propia empresa de construcción. El dinero empezó a llegar de verdad, y con el dinero llegó Laura. Ella era hija de españoles que emigraron hacía 30 años y nunca volvieron al pueblo. Creció en Nueva York sin hablar mucho español, sin conocer realmente las raíces de sus padres, sin extrañar lo que nunca había tenido. Para ella, España era solo un recuerdo lejano y ajeno. Cuando Alejandro le contaba de Pueblo Viejo, de la casa de adobe, del patio de tierra, ella lo miraba con la misma cara con la que se mira un mueble viejo, con cierto respeto, pero sin ninguna intención real de quedárselo. Las llamadas a Pueblo Viejo se fueron espaciando poco a poco. Primero cada 15 días, después una vez al mes, después solo en Navidad. Y un día, sin que Alejandro pudiera señalar el momento exacto, dejó de llamar por completo. No hubo una decisión consciente, solo hubo un silencio que fue creciendo despacio, como mala hierba, hasta que cubrió todo. Cuando se dio cuenta, ya habían pasado 5 años completos sin una llamada, sin mandar dinero, sin preguntar si sus padres seguían vivos. La vergüenza, que al principio era pequeña, se hizo tan grande que ya no cabía en una simple llamada, ni en un mensaje, ni siquiera en un vuelo de regreso. Alejandro se convenció a sí mismo de que ellos estaban bien, de que alguien los cuidaba, de que ya no lo necesitaban. Se convenció porque necesitaba convencerse, porque la alternativa, admitir que los había abandonado por completo, era un espejo en el que no podía mirarse ni un segundo. Y así pasaron no 5, sino 23 años enteros. 23 años de silencio absoluto. 23 años de una foto vieja en la repisa que nadie miraba ya. 23 años de una promesa que se hizo en una puerta de adobe y que el viento seco de la meseta se llevó sin que nadie la reclamara nunca, hasta esa mañana. Hasta ese momento en que Alejandro estaba recargado contra la pared de barro de una casa que casi no reconocía, con el sol del mediodía pegándole fuerte en la cara y el peso enorme de 23 años cayéndole encima como un techo que se derrumba de golpe. Alejandro Vargas había encontrado a sus padres, pero la pregunta que le quemaba el pecho como fuego no era dónde habían estado ellos todo ese tiempo, era dónde había estado él durante todos esos años. Si tú estuvieras en el lugar de Alejandro en ese momento, con el corazón latiendo fuerte y la certeza de que has fallado a las personas que más te importaban, ¿qué harías? Yo creo que la mayoría miraríamos para otro lado al principio, porque duele demasiado admitir la verdad.
Alejandro volvió a la casa alquilada en las afueras como un fantasma que camina sin rumbo. Se sentó en la orilla de la cama sin quitarse siquiera los zapatos, sin aflojarse la corbata, sin moverse ni un centímetro. Laura lo encontró así cuando salió del baño. «¿Qué te pasa?». Tardó mucho en contestar. Cuando lo hizo, la voz le salió ronca, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. «Encontré a mis padres». Laura se quedó quieta con la toalla todavía en las manos. «¿Qué dices?». «Mis padres, Laura, están aquí, a solo 40 minutos de Madrid, viviendo en una casa de barro sin luz ni agua. Isabel les lleva cada tarde las sobras de nuestra propia cocina». Silencio pesado. Laura procesó la información con la misma cara fría y calculadora que ponía cuando un proveedor le daba malas cifras en el negocio, y entonces dijo algo que a Alejandro le cayó como una piedra en agua quieta. «Eso ya no es tu problema, Alejandro. Los dejaste hace más de 20 años. Si fuera tan importante para ti, habrías regresado mucho antes. Mis padres siguen viviendo en su pueblo pobre y yo tampoco volví nunca. Ni mis padres volvieron por los suyos. Así es la vida cuando uno sale adelante de verdad. Se deja atrás lo que hay que dejar». Alejandro la miró fijamente y por primera vez en 15 años de matrimonio la vio con claridad total. No era una mala persona, no era cruel por naturaleza, era simplemente un espejo perfecto de lo que él mismo se había convertido con el paso de los años. Ella había crecido en una familia donde abandonar a los mayores era casi normal, donde cortar las raíces era el precio que se pagaba por el progreso, donde mirar hacia atrás era señal de debilidad. Y Alejandro se había casado precisamente con ella por esa razón, porque Laura nunca le iba a pedir que volviera, nunca le iba a recordar lo que dejó atrás, nunca le iba a preguntar por don Manuel y doña Luisa. La eligió porque era cómoda, y ahora esa misma comodidad le daba náuseas. «No voy a dejarlo así», dijo Alejandro con voz firme. Laura dejó el cepillo del pelo sobre la mesa y lo miró a través del espejo. «Haz lo que quieras hacer, pero a mí no me metas en ese problema». Alejandro salió de la habitación y supo en ese instante, aunque todavía no quería admitirlo del todo, que estaba completamente solo en esto. El camino de regreso a esa casa de barro era un camino que iba a tener que recorrer sin nadie a su lado. Al día siguiente, esperó a Isabel en la cocina desde temprano. Ella llegó a las 7 como siempre, con su delantal y sus ojos bajos, pero esta vez Alejandro le habló diferente. No le dio instrucciones, le ofreció una silla. Isabel lo miró con desconfianza evidente. En su experiencia, cuando un jefe te ofrece una silla, casi nunca viene nada bueno después. «Siéntese, Isabel. Necesito preguntarle algo importante». Ella se sentó solo en la orilla de la silla, con las manos juntas en el regazo, lista para levantarse en cualquier momento. «Los ancianos que usted visita cada tarde, ¿quiénes son exactamente?». Isabel no contestó de inmediato. Lo miró fijamente, buscando la trampa. «¿Me siguió usted?». «Sí, lo hice». Otro silencio largo y pesado. Isabel bajó la mirada al suelo. Cuando la levantó, sus ojos ya no eran los de una empleada frente a su patrón. Eran los ojos de una mujer que protege algo que quiere de verdad. «Los encontré hace 2 años en el mercado de Pueblo Viejo. Una señora mayor me pidió que les llevara comida a unos viejitos que se habían quedado solos en el llano. Nadie los visita nunca», me dijo. «Nadie los ayuda». Yo fui pensando que solo dejaría la comida y me iría rápido, pero cuando llegué a la casa me di cuenta de que se estaba cayendo a pedazos. No tenían luz, no tenían agua corriente, estaban comiendo solo tortillas secas con un poco de sal. El Señor me vio llegar y me dijo que no necesitaba lástima de nadie, que me fuera por donde había venido. Pero la señora... Isabel tragó saliva con dificultad. La señora me agarró la mano y no me soltó. Me miró con unos ojos que yo conocía muy bien, los ojos de alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien llegue. Alejandro escuchaba con las manos apretadas debajo de la mesa. Desde ese día empecé a ir todos los días con lo que pudiera llevar. A veces solo sobras, a veces frijoles de mi propia olla. El Señor nunca me dio las gracias con palabras,
pero dejó de pedirme que me fuera. A veces llevo a mi hija pequeña conmigo. En el caserío vive otra señora unas casas más allá. Ella me la cuida mientras yo estoy con los ancianos. Isabel se detuvo un momento y entonces dijo algo que Alejandro no esperaba en absoluto. Hubo un tiempo en que casi dejó de ir. Lo dijo muy bajito, como si le diera vergüenza admitirlo. Hace unos meses el dinero no me alcanzaba para todo. Mi hija necesitaba zapatos nuevos para la escuela y yo estaba gastando en 2 casas al mismo tiempo. Pensé, no puedo más. No son mi responsabilidad. Tengo una hija que alimentar yo sola. Y esa semana no fui ni un día ni 2. Al tercer día fui solo para avisarles que ya no iba a poder seguir yendo. Isabel levantó la cara. Tenía los ojos húmedos. Pero cuando llegué, doña Luisa me vio desde la puerta y me dijo, «Rosita, pensé que ya no ibas a venir». Me agarró las 2 manos y se puso a llorar como una niña. No sé quién es Rosita, pero la señora me miraba como si yo fuera lo único que le quedaba en este mundo. Hizo una pausa larga y dolorosa. No pude irme. ¿Cómo iba a irme después de eso? Alejandro no se movió. No podía moverse. Cada palabra de Isabel era como un martillazo fuerte que rompía un muro que él había construido durante 23 años. La mujer a la que él le pagaba apenas el salario mínimo estaba haciendo lo que él no había hecho nunca, con menos dinero, con menos tiempo y con muchas más razones para no hacerlo. ¿Sabe usted algo del hijo de ellos?, preguntó Alejandro, intentando que la voz no le temblara. Isabel negó con la cabeza lentamente. El señor no deja que nadie hable de él. Una vez le pregunté a doña Luisa si tenían familia, y ella empezó a decir un nombre, pero el señor la cortó enseguida. Dijo, «Ese hombre ya no existe», y nunca más tocaron el tema. «Ese hombre ya no existe». Alejandro asintió despacio, se levantó de la silla, le agradeció a Isabel con voz baja y salió de la cocina sin decirle quién era realmente. No se lo dijo porque decirlo en voz alta era admitirlo completamente. Y Alejandro todavía no estaba listo para eso. Pero el muro ya tenía grietas profundas. Y las grietas, una vez que empiezan, ya no se detienen fácilmente. Si tú estuvieras escuchando esa conversación en la cocina, sabiendo que la persona a la que pagas poco está haciendo más por tus padres que tú mismo, ¿qué sentirías? Yo creo que sentiría vergüenza profunda y un nudo en la garganta que no se va. Alejandro fue a la casa de barro al día siguiente. Esta vez no se escondió detrás de ningún muro. Caminó directo hasta la puerta con el pecho apretado y las manos sudando como si tuviera 15 años otra vez y estuviera a punto de hacer algo sin vuelta atrás. La puerta estaba abierta, como siempre. En un lugar donde no hay nada que robar, las puertas casi nunca se cierran. Dentro, doña Luisa estaba sentada en la silla de plástico, descascarando un elote con las manos lentas y temblorosas. Los granos caían en un plato de peltre viejo y desportillado. No levantó la vista cuando escuchó los pasos. Siguió con su tarea, como si el mundo entero pudiera entrar por esa puerta y ella ya no se enterara de nada. Alejandro se detuvo a 2 metros de ella. La miró de verdad, no como la había mirado desde la ventana la vez anterior. De cerca, su madre parecía aún más pequeña, más frágil, con el pelo blanco y ralo, las manos llenas de manchas oscuras y unos ojos que miraban sin enfocar del todo, como si buscaran algo que se les perdió hace mucho tiempo. «Mamá», dijo Alejandro. La palabra le salió rota y temblorosa. Doña Luisa levantó la vista lentamente, lo miró y sonrió, una sonrisa dulce y perdida. «¿Eres tú, Rosita?», dijo con una voz suave, casi infantil. «Qué bueno que viniste, mi hija. Siéntate. Ahorita te hago un té». Alejandro sintió que el suelo se abría debajo de sus pies. No lo había reconocido. Su propia madre lo estaba mirando directamente a la cara y no lo reconocía. «Mamá, soy yo. Soy Alejandro, tu hijo». Doña Luisa ladeó la cabeza con esa sonrisa todavía en los labios. La sonrisa se fue despacio. En su lugar quedó una confusión limpia, sin dolor aparente, como la de alguien que busca una palabra que se le escapó. «No, Alejandro, se fue hace mucho tiempo. Él ya no viene, pero Rosita sí.
Rosita siempre viene. Se quedó mirándolo un momento más. Después bajó los ojos al elote y siguió descascarando como si nada hubiera pasado, como si Alejandro fuera solo una visita que ya se había ido. Él se quedó de pie allí, sin aire en los pulmones, sin voz, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con los 23 años que le pesaban encima como una losa de concreto pesada. Entonces escuchó los pasos lentos. Don Manuel apareció desde el otro cuarto pequeño. Caminaba con mucha dificultad, apoyándose en la pared con una mano. Tenía el ojo izquierdo nublado, pero el derecho estaba vivo, encendido con una luz que no era alegría, era reconocimiento puro. El viejo no necesitó más de 2 segundos. Lo supo inmediatamente. Se detuvo en el marco de la puerta, se irguió lo más que su cuerpo cansado le permitió, y la voz que le salió no temblaba de debilidad, temblaba de rabia contenida durante años. «Ahora sí vienes». Alejandro abrió la boca, pero no le salió nada. Después de más de 20 años, don Manuel dio un paso adelante. «Después de que dejaste de llamar, de mandar dinero, de preguntar si seguíamos vivos, ahora vienes con tu traje caro y tus zapatos limpios a pararte en mi casa. Papá, aquí no tienes nada», dijo don Manuel con la voz quebrada pero firme. «Aquí no hay nada tuyo, ni esta casa, ni esa silla, ni esa mujer que ya ni siquiera sabe quién eres. Te fuiste, Alejandro, te fuiste y no volviste nunca, y ahora no vengas a buscar lo que tú mismo tiraste». Don Manuel lo miró con los ojos rojos, no de llanto, sino de algo mucho más viejo y profundo que el llanto. Después dio media vuelta y desapareció por donde había venido. Se escuchó el rechinido del catre cuando se sentó, y después, nada más. Doña Luisa seguía descascarando el elote tranquilamente. Tarareaba algo bajito. No había registrado nada de lo que acababa de pasar. Alejandro salió de la casa, caminó solo 3 pasos y se recargó contra la pared de barro. Se deslizó hasta quedar sentado en el suelo polvoriento. No lloró. Otra vez, no lloró. Pero algo peor que el llanto le llenó todo el cuerpo, un vacío tan grande que no le cabía dentro. La madre no lo reconoció. El padre lo reconoció y lo rechazó. Y él estaba sentado en la tierra, con un traje de miles de euros, manchado de polvo, delante de una casa que se caía a pedazos, y supo en ese instante que no había cantidad de dinero en el mundo que pudiera reparar lo que él mismo había roto con sus propias manos. Los días que siguieron fueron de insomnio constante y preguntas sin respuesta. Alejandro iba a la oficina, firmaba papeles, contestaba llamadas, pero su cabeza estaba en otra parte completamente. Estaba en esa casa de barro, en la sonrisa vacía de su madre, en la espalda de su padre alejándose. Necesitaba entender no solo el dolor, eso ya lo entendía. Necesitaba entender cómo habían llegado exactamente hasta allí. La última vez que mandó dinero, hace más de 15 años, sus padres todavía vivían en Pueblo Viejo, en la casa de adobe con el patio de tierra. ¿Qué había pasado después? ¿Cómo terminaron en ese caserío sin nombre, en una casa de barro que ni siquiera era suya? Una mañana fue a Pueblo Viejo. Manejó hasta el pueblo donde nació buscando la casa de adobe donde creció. Pero cuando llegó a la calle que recordaba, la casa ya no estaba. En su lugar había una barda nueva y un letrero de propiedad privada. Alejandro se bajó del todoterreno y le preguntó a una vecina que barría la banqueta, ¿qué pasó con los Vargas? La mujer lo miró como si estuviera viendo un fantasma. Los Vargas los echaron hace años, señor. No pudieron pagar los impuestos y les quitaron todo. La casa donde nació, la casa donde enterraron a su hermana en el patio de atrás, ya no pertenecía a la familia desde hacía 8 años. Pero no fue eso lo que le heló la sangre de verdad. Fue darse cuenta de que su socio lo sabía todo. Héctor, su socio, su amigo de la infancia, el que nunca se fue de la zona, el que vio todo desde la primera fila, vio a don Manuel y doña Luisa perder la casa, vio cómo los empujaron a ese caserío en medio de la nada, vio cómo se fueron achicando, envejeciendo y desapareciendo del mundo como si nunca hubieran existido. Y cuando Alejandro volvió a Madrid, cuando lo buscó para hacer negocios juntos, cuando se sentaron en un restaurante caro a brindar con vino por la nueva sociedad,
Héctor le sonrió, le dio un abrazo fuerte y no dijo ni una sola palabra. Ni una, ni media, no dijo. Oye, Alejandro, sabes que tus padres ya no viven en Pueblo Viejo. No dijo. Tu madre no está bien. No dijo nada. Tenía su teléfono. Lo había tenido durante más de 20 años. Una llamada. 5 minutos. Alejandro, tus padres están mal. Eso era todo lo que hacía falta. Y eligió no hacerla. Alejandro se quedó mirando el escritorio vacío de su oficina. Afuera Madrid seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Adentro, algo que él creía sólido, la amistad con Héctor, la confianza ciega que le tenía, se estaba desmoronando en completo silencio. Pero lo peor no era la traición de Héctor. Lo peor era la pregunta que venía justo detrás, la que Alejandro no podía esquivar por más que quisiera. ¿Héctor era el culpable? ¿O el culpable era él mismo, que tampoco llamó, que tampoco preguntó, que también eligió el silencio? Al final los dos habían hecho lo mismo, los dos sabían y los dos callaron, solo que uno lo hizo mirándolos a los ojos todos los días y el otro lo hizo desde lejos. Alejandro entró en la oficina de su socio sin tocar la puerta, cerró detrás de él. Héctor estaba al teléfono, riendo de algo. Cuando vio la cara de Alejandro, colgó inmediatamente. ¿Qué pasó? Alejandro no se sentó. Se quedó de pie frente al escritorio con las manos en los bolsillos para que Héctor no viera que le temblaban. ¿Tú sabías que mis padres estaban viviendo en una casa de barro sin luz ni agua? Héctor no pestañeó, pero el segundo de silencio antes de contestar lo delató por completo. Sabía que les iba mal, dijo despacio. Pero no era mi asunto, Alejandro. No era tu asunto. Alejandro sacó las manos de los bolsillos. Tú vives cerca de Pueblo Viejo. Los viste perder la casa. Los viste irse al llano. Los viste desaparecer. Y no era tu asunto. Héctor se recargó en la silla, cruzó los brazos y entonces hizo lo que hacen los cobardes cuando los acorralan: atacar. ¿Y qué ibas a hacer tú, Alejandro? ¿Lo mismo que hiciste los últimos 20 años? Nada. Yo tenía tu teléfono, sí, pero tú también tenías el de ellos. ¿Cuántas veces marcaste? ¿Cuántas veces preguntaste cómo estaban? Alejandro apretó la mandíbula con fuerza. Yo no te llamé porque tú no querías saber, siguió Héctor. Y los dos lo sabemos muy bien. No me hagas el villano de tu propia historia. El villano eres tú. Yo solo me quedé callado, igual que tú. La diferencia es que yo los veía de cerca todos los días y tú los olvidaste desde lejos, pero el silencio fue exactamente el mismo. Alejandro quiso contestar, quiso gritarle, quiso decirle que no era lo mismo, que él estaba lejos, que la vida se lo había tragado poco a poco, pero no pudo, porque cada palabra que Héctor decía era una verdad que Alejandro ya se había repetido a sí mismo en esas noches de insomnio, solo que escucharla en voz de otra persona dolía mucho más. Ya no somos socios, dijo Alejandro finalmente. Héctor se encogió de hombros. Como quieras. Alejandro salió sin cerrar la puerta y supo que acababa de perder al último aliado que le quedaba en Madrid. No tenía esposa que lo apoyara, no tenía padres que lo aceptaran, no tenía amigo, no tenía a nadie. Esa misma noche, sin saber muy bien por qué, manejó otra vez hasta el caserío. No entró. Aparcó el todoterreno lejos y caminó hasta la casa de barro en la oscuridad completa. La luna estaba alta y el desierto se veía plateado, como si alguien le hubiera echado ceniza al mundo entero. Se acercó a la ventana con cuidado. Dentro había una vela encendida. Don Manuel estaba sentado en el catre. Doña Luisa estaba acostada con los ojos cerrados. El viejo le hablaba en voz baja. Ese muchacho vino, vieja. La voz de don Manuel era diferente de noche. No era la voz dura del hombre que lo había corrido. Era más baja, más cansada. La voz de un hombre que habla con la única persona que le queda en el mundo. Vino con su traje y sus zapatos de ciudad. Pero ya es tarde. Ya es muy tarde. Doña Luisa murmuró algo que no se entendía. Tal vez un nombre. Tal vez nada. Ya es tarde, repitió don Manuel mirando la vela como si le estuviera hablando directamente al fuego. Alejandro, del otro lado de la pared, cerró los ojos.
La frase le entró por los oídos y se le clavó en el pecho como un alambre oxidado. Ya es tarde. Su propio padre, el hombre que lo empujó a irse, el hombre que le dijo, vete y no mires para atrás, ahora decía que era tarde, que ya no había tiempo, que lo que se rompió para siempre. Se alejó de la ventana sin hacer ruido. Caminó de regreso al todoterreno, se subió y se quedó allí sentado con el motor apagado, mirando la nada oscura. El desierto de noche es un lugar honesto. No hay nada que lo disimule. No hay ruido que tape el silencio. No hay luz que esconda la oscuridad. Es lo que es. Y esa noche, sentado en su todoterreno, con las manos en el volante y los ojos clavados en el camino de tierra, Alejandro también era exactamente lo que era. Un hombre que había destruido lo más importante de su vida y no sabía si todavía podía reconstruirlo, aunque fuera un poco. Pensó en Nueva York, en su oficina, con vistas al centro de la ciudad, en sus contratos millonarios, en sus clientes importantes, en su cuenta bancaria llena. Todo eso seguía allí, esperándolo. Podía regresar, podía manejar hasta el aeropuerto, tomar el primer vuelo y en pocas horas estar sentado en su sillón de piel con un whisky en la mano y el aire acondicionado a temperatura perfecta. Podía olvidar otra vez, ya lo había hecho antes durante 23 años. Era más fácil, mucho más fácil. Estaba a punto de encender el motor cuando alguien tocó el vidrio de la ventanilla. Alejandro dio un salto, volteó. Una cara redonda y curiosa lo miraba. Era la hija pequeña de Isabel, en camisón, con unas chanclas que le quedaban grandes y el pelo revuelto de haber estado durmiendo. Alejandro bajó la ventanilla. «¿Qué haces aquí afuera tan tarde?» «Salí a tirar la basura», dijo la niña señalando la casa de otra señora a 20 metros. «¿Y usted qué hace aquí en su carro grande?» Estoy pensando si debo irme o quedarme». La niña lo pensó un momento, muy seria, como si la pregunta mereciera toda su atención. «Mi mamá también se pone triste a veces», dijo, «cuando no le alcanza el dinero o cuando se acuerda de mi papá. Pero ella dice que cuidar a alguien es la única forma de no estar solo». Lo dijo así, simple y directo, sin saber que esas palabras le estaban pegando a un hombre de 45 años más fuerte que cualquier contrato, cualquier grito o cualquier rechazo. «Buenas noches, señor», dijo la niña, y se fue caminando con sus chanclas grandes de vuelta a la casa, tarareando algo bajito. Alejandro se quedó quieto con las manos todavía en el volante, con los ojos fijos en el camino de tierra que se perdía en la oscuridad. Cuidar a alguien es la única forma de no estar solo. Encendió el motor, puso las luces y en lugar de dar vuelta hacia la carretera principal, hacia el aeropuerto, hacia Nueva York y hacia la vida cómoda que lo esperaba con los brazos abiertos, giró el volante hacia el camino de tierra. No sabía si ya era tarde, no sabía si su padre tenía razón, pero sabía que irse otra vez era morirse en vida, y ya llevaba 23 años muerto por dentro. La encontró al día siguiente a las 4:10 saliendo de la casa con su mochila y su bolsa de plástico, la misma rutina de siempre. Pero esta vez, Alejandro la estaba esperando en la puerta. Isabel. Ella se detuvo, lo miró con esa cautela que ya se le había vuelto costumbre. «Necesito decirle algo importante y necesito que me escuche antes de decir nada». Isabel asintió. No se sentó, se quedó de pie con la bolsa colgando de la mano, como si estuviera lista para irse en cualquier momento. Alejandro respiró hondo y lo dijo de golpe. «Esos dos ancianos que usted cuida cada tarde son mis padres». El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue de esos silencios que tienen peso, que ocupan espacio físico, que se te sientan encima del pecho. Isabel no se movió, lo miró fijamente con los ojos muy abiertos, procesando cada palabra como si le estuvieran hablando en otro idioma. ¿Qué dijo? «Son mis padres, yo soy el hijo que se fue, el que ya no existe». Isabel soltó la bolsa, le cayó a los pies y ni siquiera se agachó a recogerla. Alejandro vio cómo la cara de ella pasaba de la sorpresa a algo más oscuro, algo que él conocía muy bien porque lo había visto en su propio espejo todas las mañanas desde que descubrió la verdad. «Rabia, usted los dejó así». La voz de Isabel ya no era suave,
Era filosa como un cuchillo. Usted es el hijo del que don Manuel no quiere ni oír el nombre. El que los dejó sin dinero, sin casa, sin una llamada en más de 20 años. Alejandro no contestó. No había nada que contestar. Yo los encontré comiendo solo tortillas con sal, siguió Isabel. Tortillas con sal. 2 personas mayores de 70 años. Y usted andaba en Nueva York con su traje caro, su todoterreno y su esposa que ni siquiera sabe dónde queda Pueblo Viejo. La rabia se le quebró en la garganta. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se quedó temblando con los puños apretados, mirándolo como se mira a alguien que le ha fallado a las personas que más quieres en el mundo. Y entonces, despacio, la rabia se fue transformando en otra cosa. No en perdón, en algo mucho más complicado. Doña Luisa, me llama Rosita, dijo Isabel en voz baja. Cada vez que llego me dice, Rosita, qué bueno que viniste. Yo nunca entendí por qué. Hizo una pausa larga. Ahora entiendo. Otro silencio, este más largo y más triste. ¿Y ahora qué quiere hacer?, preguntó Isabel. Quiero intentar. Quiero estar ahí. Quiero... Alejandro no terminó la frase. No sabía cómo terminarla. Isabel lo miró un rato largo. Lo estaba midiendo. No su dinero, no su posición. Lo estaba midiendo a él, a lo que quedaba del hombre. Voy a ayudarlo, dijo al fin, pero con una condición. Alejandro la miró. No les prometa nada que no vaya a cumplir. Ya tuvieron bastante de promesas rotas. Si va a entrar en esa casa, es para quedarse de verdad. No para visitar un rato, no para sentirse mejor consigo mismo y después irse otra vez. ¿Me entiende? Alejandro asintió. Porque si les vuelve a fallar, dijo Isabel recogiendo la bolsa del suelo, esta vez no va a ser doña Luisa la que no lo reconozca. Voy a ser yo la que no le abra la puerta. Se dio la vuelta y caminó hacia la calle. Alejandro la vio alejarse y supo que acababa de hacer un pacto mucho más serio que cualquier contrato que hubiera firmado en su vida empresarial. No llegó con flores, no llegó con discursos bonitos, no llegó con dinero en efectivo. Llegó con un martillo, una bolsa de clavos y 3 tablas que compró en una ferretería de carretera. Era temprano. Isabel todavía no llegaba. Alejandro caminó hasta la casa de barro, dejó las cosas en el suelo y miró el techo. Tenía hoyos por todas partes, pedazos de cartón que alguien había puesto para tapar goteras, láminas oxidadas que se movían con el viento. Se quitó el reloj caro, se remangó la camisa y empezó a trabajar sin decir nada. Don Manuel salió al escuchar los golpes del martillo. Se quedó de pie en la puerta con los brazos cruzados, mirando a su hijo, subido en una escalera vieja, clavando tablas en el techo. No dijo nada, ni buenos días, ni qué haces aquí, ni vete. Solo se sentó en su cajón y se quedó mirando. Alejandro no le habló. Entendió. O Isabel le hizo entender que las palabras ya no servían de nada. Las promesas estaban gastadas. Lo único que podía hacer era estar allí con las manos. Ese día arregló el techo lo mejor que pudo. Al día siguiente volvió con más material y arregló la puerta que no cerraba bien desde hacía años. Al tercero, trajo garrafones de agua y comida que no eran sobras. Frijoles frescos, pollo, fruta, pan recién hecho. Al cuarto día, limpió el patio, arrancó la hierba seca, acomodó los cajones, puso una lona para dar sombra. Don Manuel no le dirigió la palabra en ninguno de esos días, pero dejó de decirle que se fuera. Y una tarde, cuando Alejandro traía los garrafones pesados desde el todoterreno, el viejo se levantó de su cajón y le sostuvo la puerta abierta sin mirarlo, sin decir nada, solo le sostuvo la puerta. Ese gesto tan pequeño que cualquiera habría ignorado fue para Alejandro más grande que cualquier abrazo que hubiera recibido en su vida. Al quinto día, intentó cocinar. Puso una olla en la estufa de leña, echó los frijoles, les puso agua, sal y un pedazo de cebolla. Los frijoles se le pegaron al fondo. Las tortillas le salieron gruesas y torcidas. Quemó una, quemó otra. Isabel llegó a media tarde y lo encontró parado frente a la estufa, con los ojos llorosos, no de emoción, sino del humo.
intentando despegar una tortilla del comal con los dedos quemados. «Así no», dijo Isabel quitándole la espátula de las manos. Pero sonrió. Por primera vez desde que supo quién era él, sonrió de verdad. Don Manuel se comió los frijoles pegados sin quejarse. No dijo que estaban buenos, pero se terminó todo el plato. Y eso para Alejandro fue suficiente. Fue al séptimo día cuando pasó algo importante. Alejandro estaba dentro de la casa tapando una grieta grande en la pared con una mezcla de barro y paja que Isabel le había enseñado a preparar. Tenía las manos llenas de lodo, la camisa empapada de sudor, el pelo revuelto. Ya no parecía un empresario exitoso, ya no parecía un jefe, parecía solo un hijo intentando arreglar lo que había roto. Doña Luisa se había pasado la mañana sentada en su silla, mirándolo trabajar con esa expresión que siempre tenía, presente y ausente al mismo tiempo, como alguien que mira una película sin sonido, pero de pronto se levantó despacio, agarrándose de la pared para no caerse. Caminó hasta donde estaba Alejandro. Él no la vio venir. Doña Luisa le puso las dos manos en la cara, las manos frías, arrugadas, con los dedos temblorosos. Alejandro se quedó completamente inmóvil. Su madre lo miraba desde muy cerca, con unos ojos que por primera vez en muchos días no estaban perdidos. Estaban aquí, completamente aquí. «Tienes las manos de tu padre», dijo doña Luisa bajito, como si fuera un secreto solo entre los dos. «Siempre las tuviste, mi hijo, mi hijo». Alejandro se desmoronó. Las rodillas le fallaron. Se agachó y su madre le sostuvo la cabeza contra su pecho, acariciándole el pelo con esas manos que un día lo habían arrullado y que ahora apenas podían sostenerse solas. Y Alejandro lloró. Por primera vez en 23 años lloró de verdad, no como lloran los hombres fuertes que se limpian rápido y miran para otro lado. Lloró como lloran los hijos que vuelven tarde, con todo el cuerpo, con todo el aire, con todo lo que habían guardado durante años y que ya no les cabía dentro. Don Manuel, desde su cajón, vio todo. No se levantó, no se acercó, pero giró la cabeza hacia la pared para que nadie le viera la cara, y con la mano que tenía libre se limpió algo del ojo, rápido, como si no hubiera pasado. Pero pasó. La llamada de Laura llegó un jueves por la noche. Alejandro estaba en la casa de barro, sentado en el suelo, lijando una tabla que iba a usar para reforzar la ventana. Tenía las manos ásperas, las uñas negras de lodo, y la camisa que alguna vez fue blanca ya era del color exacto del desierto. Cuando vio el nombre, en la pantalla supo exactamente lo que venía. Alejandro. La voz de Laura era firme, no enfadada, firme. La voz de alguien que ya había tomado una decisión y solo llamaba para informar. «Es tu última oportunidad. ¿Nos vamos o me voy sola?» Alejandro no contestó de inmediato. Se levantó, caminó hasta la puerta. Afuera, el sol se estaba metiendo detrás de los cerros y el cielo tenía ese color naranja intenso que solo existe en la meseta de Madrid, como si alguien hubiera prendido fuego al horizonte. Isabel venía por el camino de tierra con su hija de la mano. La niña traía un dibujo que había hecho en la escuela y lo movía en el aire para que se secara. Don Manuel estaba sentado en su cajón como siempre, mirando el llano con su ojo bueno. Doña Luisa estaba a su lado con el chal en los hombros, tarareando esa canción que solo ella conocía. «Yo no me quedé en este país para terminar viviendo en un pueblo sin pavimento», dijo Laura. «Tengo una vida en Nueva York, Alejandro, una vida que construimos juntos. Si tú quieres tirarla a la basura por una culpa que debiste resolver hace 20 años, es tu problema. Pero yo no me voy a quedar a verlo». Alejandro cerró los ojos, respiró el aire seco del desierto y contestó: «Vete, Laura. Yo ya me fui una vez, no voy a hacerlo de nuevo». Silencio del otro lado, largo, pesado. Después, la voz de Laura más baja: «Eso es todo». El matrimonio de Alejandro Vargas terminó con un clic y 3 segundos de silencio digital. 15 años de vida, juntos, de cenas, de viajes, de una casa en un suburbio caro. Todo se acabó en una llamada de 2 minutos. Alejandro se sacó la alianza del dedo, la miró un momento, no con rabia, sino con una tristeza limpia,
como la de alguien que suelta algo que ya no le pertenece. Se la guardó en el bolsillo del pantalón. Tal vez la tiraría después. Tal vez no. Ya no importaba. La empresa en Nueva York seguía funcionando. Alejandro la manejaba por teléfono, delegando lo que podía, soltando lo que ya no le importaba. Ya no le importaba ser el que controlaba cada tornillo. Tenía dinero suficiente para vivir y para arreglar esa casa de barro poco a poco. El resto podía esperar. Lo que importaba era que por primera vez, en 23 años, Alejandro Vargas estaba exactamente donde tenía que estar y no se iba a mover de allí. Pasaron las semanas, no los meses, porque esta no es una historia donde todo se arregla mágicamente con el paso del tiempo. Es una historia donde todo empieza con una decisión difícil y después hay que sostenerla cada día, cada mañana, cada vez que la vida te pregunta si estás seguro de verdad. Alejandro consiguió que le conectaran luz a la casa, un cable largo que venía desde el poste más cercano a 300 metros. No era completamente legal, probablemente, pero funcionaba. Trajo un tinaco grande de agua que llenaba cada tercer día con el todoterreno. Compró un colchón nuevo para el catre de don Manuel y otro para doña Luisa, que hasta entonces dormía en un petate viejo en el suelo. Don Manuel no le daba las gracias con palabras, no lo abrazaba, no le decía hijo, pero ya no le decía que se fuera. Y una mañana, cuando Alejandro llegó cargando material para construir un cuarto extra pequeño, el viejo se levantó de su cajón, caminó hasta el todoterreno y empezó a bajar tablas sin que nadie se lo pidiera. No se dijeron nada, trabajaron juntos toda la mañana en silencio, hombro con hombro, y ese silencio fue más elocuente que cualquier perdón dicho con palabras. Doña Luisa tenía días buenos y días malos. Los días malos lo llamaba señor y le preguntaba si venía del ayuntamiento. Los días buenos lo miraba con esos ojos limpios de antes y le decía a mi hijo como si nunca se hubiera ido. Alejandro aprendió a vivir con los dos. Aprendió que el amor de una madre con la memoria rota sigue siendo amor, solo que llega por partes, cuando menos lo esperas, y hay que estar allí para recibirlo. Isabel seguía viniendo cada tarde, pero ya no venía sola con su bolsa de sobras. Ahora llegaba con su hija, que corría por el patio persiguiendo lagartijas y con comida que ella y Alejandro cocinaban juntos en la estufa de leña. Alejandro nunca aprendió a hacer tortillas derechas, pero aprendió a hacer el arroz sin que se pegara. Y eso, según Isabel, ya era un pequeño milagro. Una tarde, sin que nadie lo planeara, se sentaron todos a comer juntos. Alejandro puso unas tablas sobre dos cajones delante de la casa. No era una mesa de verdad, era solo una idea de mesa. Isabel trajo los platos. Su hija acomodó las servilletas, trozos de papel que doblaba como si fueran de tela fina. Don Manuel se sentó sin que nadie lo invitara. Doña Luisa se sentó a su lado con el chal puesto a pesar del calor, murmurando algo que podía ser una oración o una canción de cuna. Frijoles, arroz, tortillas hechas por Isabel, agua de limón en vasos de plástico. El sol se estaba metiendo y el cielo ardía de naranja y rojo, como si el desierto se estuviera despidiendo del día con todo lo que tenía. La hija de Isabel contó que en la escuela le habían preguntado qué quería ser de mayor, y ella dijo que doctora, para curar a la gente vieja, explicó, con la boca llena de frijoles. Isabel la regañó por hablar con la boca llena. Don Manuel no dijo nada, pero la comisura de su boca se movió apenas, casi nada. Algo que en otro hombre habría sido una sonrisa y que en don Manuel Vargas era toda una revolución. Doña Luisa miraba a todos con los ojos brillantes. No estaba claro si sabía exactamente quién era cada uno, pero sonreía. Sonreía con esa paz tranquila de quien está rodeada de voces y eso le basta. Cuando terminaron de comer, Alejandro empezó a recoger los platos. Don Manuel se quedó sentado mirando el horizonte, como hacía siempre, pero cuando Alejandro pasó a su lado, el viejo levantó la mano y le tocó el brazo. Solo eso. Un toque breve, torpe, como si la mano no supiera bien cómo hacerlo después de tantos años. Alejandro se detuvo. Don Manuel no lo miró. Siguió viendo el horizonte, pero no soltó el brazo. Lo sostuvo 2 o 3 segundos
y después lo soltó y dijo con la voz más baja que Alejandro le había escuchado jamás: «Mañana hay que arreglar la cerca. Mañana». Esa palabra mañana en la boca de don Manuel Vargas valía más que cualquier perdón largo. Y Alejandro, sentado en un cajón de fruta, con un plato de frijoles en las manos, miró esa mesa improvisada en medio del desierto y entendió algo que 23 años de negocios, contratos y cuentas bancarias nunca le habían enseñado: que la mesa más importante de tu vida no es la que tiene mantel blanco y vajilla cara, es la que tiene a las personas correctas sentadas alrededor, aunque sea de tablas viejas y cajones. No era un final perfecto. Don Manuel nunca lo abrazó. Tal vez nunca lo haría. Doña Luisa no siempre sabía quién era él. Tal vez nunca lo sabría del todo, pero nadie en esa mesa estaba solo. Y eso, después de 23 años de silencio, era más que suficiente. Esto nos enseña que el mayor error que comete la mayoría de la gente es pensar que el tiempo cura todo solo, sin que hagamos nada. En España, la ley de dependencia y los servicios sociales del IMSERSO existen precisamente para que nadie se quede solo y abandonado, como don Manuel y doña Luisa. Hay centros de día, ayudas a domicilio, residencias públicas y teléfonos de atención al mayor en cada comunidad autónoma. Pero ninguna ley, por buena que sea, puede sustituir nunca a un hijo o una hija que decide volver y estar presente. El error que comete la mayoría es esperar a que sea demasiado tarde para actuar. Hoy mismo puedes hacer algo concreto y real. Llama al teléfono de atención al mayor de tu comunidad autónoma o ve al ayuntamiento de tu ciudad y pregunta qué ayudas hay disponibles para tus padres o abuelos. No esperes a descubrirlos en una casa que se cae a pedazos, y pregúntate a ti mismo con honestidad: ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tus padres solo para saber cómo están, sin pedirles nada? Si tú te encontraras en esta situación, con el peso de los años perdidos encima y la oportunidad de arreglar, aunque sea un poco las cosas, ¿volverías o te irías otra vez? Comenta 1 si crees que Alejandro hizo lo correcto al quedarse y reconstruir poco a poco, aunque fuera tarde. Comenta 2 si piensas que la familia debería haber perdonado más rápido. Comenta 3 si alguna vez has vivido una situación parecida con tus padres o abuelos. Y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto y qué hora es ahora mismo. Me encanta leer los comentarios de todos lados, de verdad. Historia ficticia, inspirada en casos comunes, pero 100% reescrita por mí aquí en Madrid para evitar reused content y daros algo fresco y real para el YouTube de 2025 hasta 2026. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta. No importa qué tan lejos te hayas ido, lo que importa es si todavía tienes el valor de volver.